presencia es exquisita. La presencia de Dios es exquisita. Aleluya, deleítese en su presencia. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, hermanos, hay delicias a su diestra. Aleluya. Hemos venido para adorarle y Él está aquí. La presencia del Señor está aquí, hermanos. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Aprovechemos el momento para adorarle, para bendecirle. Aleluya, dele al Señor lo que trajo en esta hora, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Alabado su nombre. A Él sea la gloria. De verdad que hay gozo, ¿no? Hay gozo en la presencia de Dios. Dios se deja sentir cuando hay disposición en el corazón. Él no se tarda en dejarse sentir. Aleluya. De verdad que hay una razón poderosa para decirle al Señor gracias, ¿verdad? El estar aquí, hermano, es una inmensa bendición. Poder honrarle, poder adorarle es una inmensa bendición. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Yo quisiera que leyésemos la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, mientras vamos buscando en sus Biblias, Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Estamos en el mes en el cual estamos recibiendo enseñanzas bajo un lema y es: sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Sed llenos del Espíritu Santo. De verdad que es una bendición poder vivir en el Espíritu, estar llenos de la presencia del Señor. Amén. Quiero saludarles, hermanos, a todos los hermanos y a los amigos en el nombre del Señor Jesús, darle la bienvenida a este lugar. Por la gracia de Dios, hoy contamos con la presencia de nuestros hermanos pastores. Ellos están acá, está nuestro hermano Bernardo Serna con su esposa, la hermana Marta, y también está nuestro hermano John Dilson Álvarez y su esposa, la hermana Marisol. ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y cómo le decimos? Que se queden con nosotros. Nosotros queremos que todos los que llegan aquí se queden con nosotros. Aleluya, honrando al Dios que todo lo puede. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en el nombre de Jesús y lo vamos a leer de una forma alternada. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lea conmigo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Gloria al nombre del Señor. Pero aquí está el Espíritu Santo para llenar a todos aquellos que tengan sed de ser llenos del poder de Dios. Aleluya, aleluya. Aprovechemos el momento, hermano, para ser llenos de su presencia. Aleluya. Been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. Tu voz mi existir en tus manos está. Te conozco como Padre y como amigo que mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after. It's running after me. Mi vida ha sido bueno. En mi vida
Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Tengan la amabilidad, hermanos. Están cómodos en sus sillas y bueno, gracias al Señor por la bendición de poder adorarle a Él. Amén. Aleluya. Siempre me acuerdo de una expresión que dijo el salmista. Él dijo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. De verdad que esto es bueno. Cantarle, ¿verdad? En el trabajo, en la casa, en el lugar que nos encontremos, podamos conectarnos con la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. Aleluya, bendito su nombre. Vamos en este momento a colectar la ofrenda. Quisiera invitar a nuestra hermana Ana. Culto para Dios. El culto es el homenaje, el reconocimiento que le hacemos cada uno de nosotros a Dios, sino que nos unimos y ahí unimos nuestras voces, nuestro sentir, nuestro buen deseo de agradar a Dios, de despertarlo a contentamiento y también de que Él se glorifique en medio nuestro. Amén. Doy gracias a Dios entonces que nos permite estar aquí en compañía de mi esposa. Hemos venido estos días por aquí en razón de los 25 años de casados, que damos gracias a Dios nos ha permitido cumplir esta semana. Y también, bueno, a visitar a viejos amigos, o amigos viejos, no, viejos amigos, yo creo. Sí, estaba recordando que hace algo más de 25 años nos conocimos con William, con el hermano Bernardo también más, yo creo. Viejos amigos. Así que hace por ahí unos 25, 30 años. Gracias damos a Dios que van pasando los años, va pasando el tiempo y perseveramos en el camino del Señor. Y nos hemos dispuesto a servir a Dios y bueno, saludo también al hermano Bernardo Serna, su esposa, está aquí con nosotros. Somos compañeros ahí en Pereira. Donde estamos trabajando en el distrito número 4, en el eje cafetero. Le decía que es más fácil encontrarnos por aquí en el exterior que allá en Pereira. Bueno, esas son las cosas que hace Dios y es bueno encontrarnos y seguir fortaleciendo estos lazos de hermandad. Un saludo especial, muy especial para nuestro hermano William, la hermana Mónica, sus hijos y para la iglesia aquí en Aruba. Es la primera vez que vengo y me he sentido muy bien, nos han tratado bien. Y gracias damos a Dios por la iglesia que por ahí en videos, por el Face, las redes sociales había visto, pero realmente ya constato que es una iglesia hermosa, han hecho un gran trabajo. Dios ha bendecido a nuestro hermano William Díaz, gracias a Dios. Hemos compartido con él servicio en el distrito, el estudio en la universidad. Bueno, Dios nos ha permitido encontrarnos en varios escenarios. Y damos gracias a Dios que hoy nos encontramos aquí. Les felicito por este hermoso lugar, esta gran propiedad, la proyección que tienen con la casa y el deseo es que Dios los siga bendiciendo en este 2025 y todo el tiempo que Dios nos regale y que siempre estén unidos a la visión del pastor, a ese ánimo de que la obra siga adelante para gloria y honra del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Él siempre ha sido bueno y sigue siendo bueno. Bueno, quisiera invitar a nuestra hermana Marta para que pase acá al altar y presente sus saludos y de paso también que entone una alabanza para la gloria del Señor. Amén, digamos gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, quiero desearles a todos una feliz noche y una bendición llena de la presencia del Señor Jesús.
Quiero saludar a nuestra hermana Mónica, su hija, también a nuestro hermano William, nuestro hermano John Dilson y a toda la iglesia en general. Desearles todas las bendiciones del Señor. Bueno, me siento muy contenta de estar en este lugar. He podido conocer ya 2 playas muy especiales, las mejores dicen de aquí de Aruba. Y la verdad es que he pasado muy rico. Hacía bastante tiempo que no sacábamos vacaciones y hemos escogido este lugar porque nos han dicho que es hermoso y la verdad que sí es muy hermoso. Pero lo más hermoso de este lugar es la iglesia de Dios. Aleluya. Un aplauso muy especial para nuestro Dios, aleluya. Porque aquí está también el Señor Jesús. Y le damos gracias a Él porque Él es el que nos enseña que debemos seguirle, que debemos amarle y andar en santidad. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar una alabanza muy especial. No hay otro Dios como mi Dios. Amén. Como tú, Jesús, Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú.
No hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Vamos a batir nuestras manos en esta noche. Sentimos el gozo de la presencia de Dios con nosotros. Aleluya. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿y quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? En nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que anda en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Aleluya, aleluya. No solamente Él es Dios, Él es el único Dios verdadero. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, no hay otro, hermano. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bendito su nombre, aleluya, bendito el nombre del Señor. Bendito su santo nombre. Hermano, tengan la amabilidad, siéntense un momento y quisiera invitar a nuestra hermana Marisol para que ella pase hasta acá y también presente sus saludos a la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Seguidamente nuestro hermano William estará presentándonos al predicador en esta noche. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo, para el hermano William, la hermana Mónica, su familia,
el hermano Bernardo, su esposa. Bueno, muy contentos de estar aquí acompañándoles y de estar aquí con el hermano William, la familia, reunidos, compartiendo. Hace mucho tiempo nos distinguimos, nos conocemos desde que estaban los niños bien chiquiticos, Sofía bien chiquitica. Los despedimos de allá de nuestro distrito rumbo aquí a la obra misionera y ha sido una tremenda bendición, amén, aquí en este lugar. El Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas, me da mucha alegría verles, ver cómo va la obra en este lugar, ver el fruto también de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo allí en Colombia por la obra misionera. Nosotros amamos las misiones, aportamos para las misiones, trabajamos en pro de las misiones, es algo que llevamos en nuestro corazón y realmente nos alegra ver el resultado de ese trabajo que también hemos hecho como congregación allí en Colombia. Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte para todos y bueno, por aquí estaremos también el domingo acompañándoles con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dios es bueno. Una vez más, Dios es bueno. Siempre bueno, amén. Ese es nuestro Dios. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarles. Contento de estar aquí esta noche. Contento de tener esta grata compañía. Amén. Vean, no estamos de convención y tenemos dos pastores con nosotros, con sus esposas. Amén. Y lo bueno es que van a estar también el fin de semana, al menos el hermano John estará con nosotros el fin de semana también. Así que, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, damos la bienvenida a nuestros hermanos, al hermano Bernardo Serna, a su esposa, la hermana Marta. Ellos son pastores de la Iglesia del Señor en el barrio Cuba, en Pereira. Es una iglesia de cerca de 1000 hermanos, ¿cierto, hermano Bernardo? Cerca de 1000 hermanos, así que gracias a Dios por tenerle aquí con nosotros, amén. Tenemos también a nuestro hermano John Dilson Álvarez, amén. A la hermana Marisol, bueno, compañeros, creo que estábamos jóvenes, bellos todavía, pero estábamos jóvenes. Aquí estamos, gracias a Dios. Son muchos años de haber trabajado en diferentes comités, diferentes actividades allá, pero qué bueno tenerle también aquí con nosotros, amén. Hermanos, vamos en esta noche a disfrutar la palabra de Dios, amén. ¿Cuánto queremos que Dios nos hable hoy? ¿Cuánto necesitamos de Dios en esta noche? Una vez más, ¿cuánto necesitamos de Dios en esta noche? Por Él somos, de Él somos, amén. Por Él nos movemos, gloria a Él. De Él dependemos, todo se lo debemos a Él, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, eso no se nos puede olvidar, hermano. Lo necesitamos a Él en nuestra vida, gloria al Señor. Bueno, vamos a dar espacio a escuchar la palabra de Dios. Me alegra tener con nosotros esta noche a nuestro hermano Bernardo Serna y él es quien nos va a traer la palabra del Señor. Yo quiero invitarle, hermano, para que nos dispongamos, la recibamos y estemos muy atentos. Nuestro hermano Bernardo con nosotros y que Dios nos hable en esta noche. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, siéntese en un momento, tengan la bondad, gracias a Dios por su misericordia. Lo que somos, lo que tenemos y tendremos, se lo debemos al Señor Jesús. No hay nada que nosotros hayamos ganado o hecho mérito, todo se lo debemos a Él. Bueno, yo estoy, a ver cuál estará timbrando mucho volumen, ¿será? Debe ser, ¿cierto? Bueno, gratamente sorprendido. Y no me sorprendo muy frecuente, pero estoy gratamente sorprendido. Yo quiero empezar
felicitando la iglesia aquí. Y no solamente hablo de la iglesia como estructuralmente, sino como organismo. Yo veo una iglesia muy, muy bonita, muy bien formada. Hay que felicitar al hermano William por su trabajo. Ha sido un trabajo muy, muy bonito. Y lo digo, hermano, porque uno observa, ¿no? Y mira inclusive el hermano que estaba haciendo la apertura, nota uno que doctrinalmente la iglesia está bien. Él hablaba de que Jesucristo es Dios. Creo que ningún movimiento en el mundo cristiano discute que Jesucristo sea Dios. El problema es qué clase de Dios es. Y noté que el hermano puntualizó, aparte de ser Dios, es el único. Y eso es importantísimo, porque eso marca diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que el 90% de otros movimientos creen. Así que hay una gran diferencia. Y les felicito, veo una iglesia muy, muy bonita, hermanas, muy bien formaditas, muy bonitas todas, muy, muy, muy especial. Y los hermanos, veo una iglesia muy, muy especial. Hablaremos de esta iglesia allá en Cuba. Llevaremos muchos saludos y diremos de la iglesia muy, muy, muy bonita. Felicitaciones al hermano. Amen su pastor, disfrútenlo ahora que lo tienen aquí, porque ya son 13 añitos, ¿no? Y ya después de los 13, bueno, pero dicen, hermano, y lo que falta. Ese lo que falta sí está como en un interrogante, ¿cierto? Por la estructura de la iglesia. Puede ser que les dure un poquito más, puede ser que vaya a otro país, o puede ser que regrese a Colombia. Los pastores somos cíclicos, cumplimos ciclos. Que te recuerden por lo que enseñaste en la iglesia y la formación que se transmitió. Y para uno enseñar 13 años en una congregación tiene que trabajar fuerte. Y yo voy a completar 9 y ya me toca la campana. Pero 13 años son 13 años de formación. Yo me he puesto a pensar eso. Alguna vez, escúchenme hermanos, pero alguna vez siendo directivo en un distrito allá en Colombia, me llamó un pastor para decirme, hermano, recíbame la iglesia. Tenía 2 años. Recíbame la iglesia porque se me acabaron los mensajes. Y eran 2 años. Entonces, uno piensa que 13 años en una iglesia son 13 años de formación, de palabra, de enseñanza, de guianza, de cuidar, porque la iglesia hay que cuidarla con tanto cariño. Los pastores, si a mí me preguntaran esta noche, defina qué es ser pastor. Algunos han definido pastor con la corbata y con el saco y con el carro, pero parece que son cosas secundarias. Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, no dice en parte, dice del todo. Y entonces un pastor es uno que se desgasta sirviéndole a Dios y a lo más hermoso que tiene Dios en la tierra, que es su iglesia. Así que felicitaciones, hermanos. Y detrás del pastor está su esposa. No vamos a ningún lado sin la esposa. El día que nuestras esposas dicen hasta aquí, porque esa es. Y quiero felicitarles porque en las hermanas está tu imagen también. Y me parece que es bien interesante eso. Yo no sé si es un defecto, yo analizo demasiado. Y
y me voy realmente bien, bien. Nunca pensé estar aquí, nunca pensé estar acá, porque vine a unos días de descanso, pero cuando el hermano me dijo para estar acá, dije, hombre, no, hay que ir a conocer yo me imaginaba una iglesia, pero no esta. Así que felicitaciones en el nombre del Señor Jesús. Sigan adelante, van muy bien y tienen una propiedad excelente. Yo una propiedad de estas en Colombia no la conozco. Yo fui evangelista nacional, yo me atravesé Colombia por todos los lugares y no conozco una propiedad, son 4.000 metros acá. Esto es una propiedad supremamente grande. Disfruten esta bendición tan grande. Y eso posiciona a la iglesia. Porque cuando usted tiene la iglesia ya estructurada, ya es una iglesia posicionada. Usted ya tiene renombre aquí. Entonces cualquiera que pregunte por la iglesia pentecostal, así se llama, ¿cierto? En Aruba ya esto está posicionado. Tienen un nombre. Tiene una imagen que es bonita y que es representativa. Cuiden eso, amén. Y sean siempre fieles a Dios en todo. Amén. Así que, hermano William, felicitaciones. Hermana Mónica, felicitaciones. Su hijita que se me desapareció, se me fue, voy a casarla en Cuba. ¿Sí? Se me desapareció. Amén, está atrás. Y los hermanos, felicitaciones. Y un abrazo para John Dilson, a quien queremos mucho. Amén. Con el que hemos compartido muchísimo, aún con su señor padre también, en su momento, un hombre muy especial en la enseñanza de la palabra, hermano Héctor. Dejó huella en la enseñanza. Amén. Su querida y apreciada esposa, su hermana Marisol, que nos ha sido de bendición en Cuba y en el distrito y fuera también, en su trabajo, en la profesión que tiene, que la ha puesto a disposición de la iglesia. Qué bendición que esté aquí. Y el hermano decía que nos encontramos más fácil aquí que en Pereira. Y es cierto, porque hay veces que uno se concentra en la iglesia y el trabajo, entonces no le da mucho tiempo para salir o compartir, pero qué bueno, hermanos. Un abrazo, amén. Templo muy bien dotado me siento como en Cuba, vea. Una aquí para poder predicar, otra aquí, otra allá, otra allá, otra allá. Muy, muy, muy bien. Un sonido muy bueno, digital, ¿cierto? Muy bien está el sonido. Los cantantes especiales. El hermano de la batería, ahí va para adelante también. Amén. Va bien, amén. Así que felicitaciones en el nombre del Señor Jesús, amén. Y qué bueno estar aquí. Entonces el hermano está con 25 años. Nosotros estamos celebrando los años, porque ya los cumplimos, pero ya son 40, los de nosotros son 40, amén. Ya casi nos alcanzan. 40, amén. Muy bien. Vamos entonces a la palabra del Señor. Llevaré muchos saludos de la iglesia aquí, amén. Allá la iglesia en el barrio Cuba, estaremos contando de la bendición. Yo les digo de verdad, hermano, porque, a ver, yo a la iglesia siempre le acostumbro a decirle, cuando ya uno lleva un cierto tiempo en una congregación, decirle a la iglesia, oremos a Dios siempre por el pastor que vendrá, que continúe el trabajo y que haga las cosas que uno de pronto no pudo hacer, que Él las haga y aún mejores. Entonces les invito a eso, a que estén orando, amén. Las despedidas no son buenas, no son buenas, pero siempre tenemos que orar al Señor. Ojalá pues lo dejen aquí otro ratico, pero la veo como complicada, pero bueno. Ahí vamos con la ayuda del Señor. Muy bien. Primera Corintios capítulo 15. Creo que usted me va a ayudar a predicar, ¿cierto?
Amén. Bueno, vamos entonces aquí con un tema verso 51. Bien. Amén. Verso 51. Amén. Les pido un favor, poder predicar tranquilamente para que el tema sea entendible. Entonces, aquí estamos una hora más que en Colombia, ¿cierto? Más, ¿cierto? Más. Las 8 acá. Entonces, denme un tiempito para predicar bien y que podamos entonces disfrutar la palabra del Señor. Verso 51. Amén. Lo tenemos allí en las pantallas y lo tienes en la Biblia. Dice, he aquí os digo qué cosa. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra que aparece allí, transformados, es interesante. Y mire el tiempo de esa acción. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si alguien tiene allí la versión antigua, notará que suprime el cerrar. Entonces está hablando de millonésimas de segundos. El hermano está parpadeando allí, mire. Usted que está parpadeando, será más rápido que lo que usted está haciendo allí, que ese ejercicio. En un abrir y cerrar de ojos, dice aquí el texto. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros. Note usted que el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, primera y segunda y aparentemente la tercera, ¿no? Me parece que la tercera carta que se escribió fue la que no llegó a su destino. A él se le atribuyen, hablando de la iglesia corintiana, 3. Primera, segunda y esa que aparentemente dice seremos, no dice serán, sino que es un incluyente de él. Dice seremos. Y estamos hablando más de 2000 años atrás. Es decir, que para Pablo este evento él lo tenía presente y contaba con él para el momento. La gran pregunta esta noche sería, ¿cuán cerca estamos de que esto acontezca? Amén. Y creo que la iglesia debemos estar muy atentos con esto, porque este acontecimiento está muy próximo para la iglesia. Ayúdeme a orar. Dependemos del mismo, dependemos del Señor. Amén. Por favor, digámosle al Señor que nos bendiga ahora a través de su palabra. Señor Jesús, invocamos tu nombre, oh Dios del cielo. Jesús, mi Dios, usa estos labios de barro, mi Dios. Tu palabra, Señor Jesús, corra con poder y sea glorificada, Señor Jesús, mi Dios. Oh Dios, es en tu nombre, Señor Jesús, mi Dios. Amén y amén. Siéntese, por favor. Quiero que analicemos un poquito sobre, ¿qué nos motiva a nosotros para estar en esta carrera? Esta es una carrera. Amén. Y los seres humanos, desde la psicología nos movemos la línea de las motivaciones. Todos tenemos motivaciones. Entonces uno se pregunta ¿cuál es la motivación que nos impulsa a venir culto tras culto? Amén. El hermano John Dilson decía, el culto nuestro, la palabra culto es una palabra genérica. Es decir, que se atribuye a muchas cosas. No es ni siquiera el contexto bíblico, ¿no?
hay culto a muchas cosas. Hay culto al hombre, hay culto a la mujer, hay culto al cuerpo, hay culto al diablo, ¿sí? Hay culto a muchas cosas. Pero nuestro culto es, la palabra culto es mi momento reverente para. El para lo colocamos nosotros. Entonces, ¿qué te motiva venir un martes, jueves, sábado y domingo? ¿Qué es lo que te motiva? Porque debe haber un motivante, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende lo que tiene y percibe lo que tendrá, uno puede decir lo que dijo el apóstol Pablo: ¿quién me apartará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Qué cosa? ¿Sí? Entonces él comienza a decir lo alto, lo profundo, lo creado, y él dice: nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué lo dijo? Porque era un hombre convencido de lo que tenía. Y estamos hablando no de cualquier personaje. Pablo, y yo felicito al hermano, que ya el hermano es casi políglota, ¿no? Español, papiamento, inglés y un poquito de holandés. 4, ya eres políglota. Entonces, es decir, Pablo era de ese corte, ¿sí? Pero él llegó a decir: todo lo tengo por basura. Y las palabras tienen peso dependiendo de quién las diga, ¿no? Entonces, hermano, ¿cuánto vale para usted Cristo? ¿Cuánto vale? ¿Podríamos negociarlo? Pero vendrán propuestas. Pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes, no como religiosos, sino convencidos de lo que nosotros tenemos y de lo que tendremos también. Amén. Muy bien. El apóstol emplea aquí una palabra interesante. El tema, de pronto coloques el título, es los cuerpos que tendrá esta iglesia. Ese es el tema. A ver, yo le pregunto: ¿alguien está amañado con el cuerpo que tiene? Levante la mano. Porque hoy en día, si quieres, te puedes cambiar la nariz. Si no te gusta, te puedes cambiar los labios, ¿sí? El físico te lo puedes cambiar, ¿cierto que sí? Pero estamos contentos con lo que tenemos, ¿cierto? Y amamos el cuerpo que tenemos, ¿cierto? Pero yo voy a llevarlo para que usted entienda lo que esta iglesia tendrá. Amén. Mire lo que dice el apóstol. Y luego nosotros dice: seremos transformados. En la Biblia hay 3 palabras similares, pero que no son iguales, parecidas. Una es el contexto de transfigurar. La iglesia, al producirse el arrebatamiento, no tendrá un cuerpo transfigurado. ¿Qué es un cuerpo transfigurado? Es un cuerpo con un cambio de apariencia. Es tomar una presencia física en otra. La iglesia no tendrá un cuerpo así. Cristo lo mostró cuando se transfiguró, pero nuestro cuerpo no va a ser semejante al cuerpo de Él transfigurado, ni tampoco glorificado. Uno escucha predicadores hablar que tendremos cuerpos glorificados. El contexto de glorificado es un cuerpo que está en un estado glorioso, que no necesita cambiar nada. En otras palabras, es perfecto. Pero Pablo utiliza aquí que nuestros cuerpos serán transformados. Esa palabra transformar es mudar, es transmutar, es perfeccionar algo que está imperfecto, es quitar para poner. ¿Sí? Eso es. Entonces, oído, la iglesia está esperando
y que puede ser esta noche. Me llamó la atención el tema que tiene el hermano durante este mes, ¿cierto? Muy bien. El Espíritu Santo no es, escúcheme aquí, no es una opción para la iglesia. No. El Espíritu Santo para la iglesia, a ver, yo digo, ni es una necesidad tampoco. Porque hay cosas en la vida que son necesarias, pero no indispensables. El Espíritu Santo en la vida de un creyente es indispensable. La razón es el que empezó la obra en nosotros. Aquí hay gente que seguramente debió haber muerto hace rato y está aquí. ¿Por qué está aquí y no se fue? Dios en su propósito, porque Dios en su propósito, hermano. Por eso cuando uno alaba a Dios, hay cosas que no podemos volverlas mecánicas ni rutinarias. Alabar a Dios es una cosa extraordinaria. Es una cosa fuera de lo común, fuera de lo normal. Es más, hay cosas que los ángeles anhelarían hacer, pero no pueden hacer. Y una de ellas, un ángel no puede cantar o entonar cánticos de redención. Un ángel no puede decir, estando en miseria, sin mal pertinaz, viviendo en pecado, sin Cristo y sin paz. No puede. Porque él no sabe de ese estado. Un ángel no sabe qué es estar estresado. Un ángel no sabe qué es pasar por momentos de depresión. No, usted y yo sí. Nuestra estructura de nuestro cuerpo está diseñada y está dentro de eso. Por eso jamás un ángel podrá cantar, por el mundo brilla luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz. No. Pero usted y yo sí. Por eso la máxima alabanza no la tienen los ángeles, la tiene la iglesia. Amén. ¿Alguien aquí es redimido por la sangre de Jesús? ¿Alguien aquí estaba en pecado y el Señor lo rescató? ¿A usted el Señor lo ha sanado, lo ha perdonado, lo ha bendecido? Por lo tanto, la alabanza suya y la alabanza mía es una alabanza que tiene sentido. Amén. Por eso esta noche, oh gloria sea a Él. Aleluya. Aplaudir no es una cosa rutinaria. Y esta iglesia, entre otras cosas, solo lo aplaude a Él. Amén. Entonces nosotros tendremos, oído aquí, cuerpos transformados. Hay entonces transformados, pero hay un modelo que es hacia donde queremos llevarlo. Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. Por favor, si lo colocamos allí. Filipenses 3, verso 20 y verso 21. Miren lo que dice allí. Entre otras cosas, este texto desbarata, es decir, deja sin fundamento alguna doctrina que piensa que nosotros estaremos aquí y que esto es aquí. Pero resulta que hay un texto que dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Entonces cuando te vendan una idea de que es aquí, dile no, mi ciudadanía no está aquí. Mire dónde está nuestra ciudadanía. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? De donde también esperamos. Verso siguiente, mire lo que dice, el cual, ¿qué? Transformará. ¿Qué cosa? Este que tenemos, es el cuerpo de la humillación, la Biblia, o cuerpo de muerte, del que la Biblia, o cuerpo de pecado, ese que tenemos. Ese cuerpo será, mire lo que dice ahí, transformado para que sea ¿qué? No igual, pero sí semejante a ¿qué?
al cuerpo de la gloria, ¿qué? ¿De quién? No, de Dios no. ¿De quién? De Jesús. Al cuerpo de la gloria suya, de Cristo, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Oído acá, concentraditos, mírenme acá. Eso quiere decir que una cosa, oído acá, es el cuerpo que Dios tomó de Belén al Calvario. ¿Sí? De Belén al Calvario Dios tomó un cuerpo, porque lo grande de esto está aquí. ¿Sí? Dios no mandó a un segundo en la Trinidad para hacer el trabajo que le correspondía a él. No. El texto dice que él mismo, amén, indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? Dios. Si yo estuviera predicando hoy a un Dios que tuvo que mandar a un segundo para que me redimiera aquí, yo no lo estaría predicando. Aquí lo glorioso es que Él mismo. Y Él dijo, he aquí que yo que hablo estaré presente. Él no mandó a nadie, Él mismo. Eso es lo grande, hermano, porque ahí es donde está lo grande. Mire, el Dios que es, en esencia, Dios es invisible, Dios es incorpóreo, Dios es aforme, Dios es espíritu en esencia. El Dios que lo llena todo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Todo está contenido en Él. Isaías dice que Él habita no en, sino la eternidad. Porque una cosa es que el texto dijera que habita en, estaría diciendo que la eternidad es más grande que Él. Pero el texto dice que Él habita la eternidad, el tiempo está contenido en Él. No hay nada que se salga de Dios. Para los que piensan que el mundo, y gente, una vez me dijo un señor, es que esto le quedó grande a Dios, porque mire cómo está esto. A Dios no le queda grande nada. Lo que pasa es que Dios en su misericordia, en su paciencia, amén, pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero lo grande es que ese Dios, que ese espíritu, que ese invisible, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, tomó un cuerpo. Mire eso, toma un cuerpo. ¿Con qué propósito lo tomó? Para redimirnos, o redimirlo a usted y redimirme a mí. Amén. En ese cuerpo de carne. Y no fue cualquier tipo de carne, que sería otro tema, pero en ese cuerpo nos redimió. Es lo que dice Colosenses 1, verso 21 y verso 22. Y a vosotros también, que estáis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Amén. Pero oído aquí. Nuestro cuerpo transformado no será semejante al cuerpo que Dios tomó de Belén al Calvario. No. Otra cosa es el cuerpo de Cristo resucitado. Oído aquí. Una cosa es el cuerpo tomado de Dios de Belén al Calvario. Y otra cosa es el cuerpo de Cristo resucitado. ¿Cuánto estuvo Cristo en su cuerpo resucitado? ¿Cuánto estuvo? 40 días y 40 noches en ese cuerpo. Y oído acá, ese cuerpo resucitado era un cuerpo tangible, ¿o no? Es decir, ¿se podía ver? ¿Sí se podía ver? ¿Tocar? Se debe tocar. Pero ojo aquí a la característica, le pregunto, ¿ese cuerpo de Cristo resucitado tenía sangre? ¿Tenía o no tenía? Levanten las manos los que dicen que sí tenía. 1, 2. Los que dicen que no tenía. ¿Y el resto para dónde vamos? ¿Tenía o no tenía? No, no tenía. La razón, su sangre le había derramado toda ¿dónde? En la cruz del Calvario. Le pregunto,
¿ese cuerpo resucitado tenía huesos y tenía carne? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Sí? Para que vamos mirando que una cosa es la carne suya y otra es la de él. Son dos contextos distintos. Y ese cuerpo resucitado podía pasar paredes. Mire esta belleza. Que yo le dijera a ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Y empezar aquí para allá. Y pasar esto derecho. ¿Usted qué diría? ¿Le gustaría un cuerpo así? Dígame la verdad, ¿le gustaría un cuerpo así? Y mire lo que el texto está diciendo. San Juan capítulo 20 y el verso 19. San Juan 20 y el verso 19. Por favor, me lo coloque ahí para que todos lo miremos. 20 y el verso 19. San Juan 20, 19. Bueno, cuando llegó, ¿qué cosa? El primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo? En el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, fue pasando, pasa a vosotros. Imagínese usted un cuerpo así. ¿Ah? Qué rico, ¿cierto? Pero el cuerpo que nosotros, y lo de los huesos, Lucas 24, 39, para que no le quede como la incógnita ahí. Lucas 24, verso 39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, 39, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y está hablando en su cuerpo, ¿qué? Resucitado. Amén. Pero oído aquí, el cuerpo que la iglesia tendrá, óigame, no es un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo resucitado, que entre otras cosas lo vieron varios, para que no quedara duda. Lo vio María Magdalena en primer lugar. Lo vieron varias mujeres, el apóstol Pedro, los discípulos de Emaús. Se apareció a 10 apóstoles en una habitación cerrada. Aparece a los 11, incluido Tomás. A los apóstoles en el mar de Tiberias. Aparece a más de 500 hermanos juntos. Aparece a Santiago y a Jacobo y a los apóstoles para despedirse de ellos. Con razón el texto dice que se apareció con muchas pruebas indubitables. En otras palabras, no hay manera de dudar de que la tumba no pudo retener a Jesús. Amén. No pudo retener a Jesús. Y eso es grande. La iglesia, esta iglesia no alaba a un Cristo muerto. No nos serviría un Cristo que resucita a Lázaro, que convierte el agua en vino, que multiplica panes y peces, y él se queda en la tumba. Lo glorioso de esto es que él dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a quitar. Nadie, yo a mí mismo la pongo. Es más, hoy estamos adorando al Cristo que murió cuando quiso, donde quiso, a la hora que quiso y se levantó cuando quiso. Porque este Cristo no es un Cristo sencillo, es el Dios manifestado en carne con un propósito: salvar al hombre de su condición. Por eso es la gloria. Amén. Esta iglesia lo adora a él. Hermano, nunca pierda ese norte. Siempre usted entienda que cuando viene al culto, viene a adorar al Cristo que está vivo. Y si está vivo, lo puedes llamar. Y si lo llamas, Él responde.
Claman los justos y Él los oye y los libra de todas sus angustias. Él está presente aquí. Amén. Oído aquí. El cuerpo que la iglesia tendrá será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y solo hay 3 hombres en la Biblia que pudieron contemplar un viso, ¿cómo les explico? Un rayito, algo pequeñito de su gloria. 3. ¿Quiénes fueron? Pedro no. ¿Quién? Isaías no. Isaías está 735 años antes de esa manifestación. ¿Quiénes son? No, esos fueron los de la transfiguración. ¿Quiénes son? ¿Quién? Daniel está también muy atrás del Nuevo Testamento. ¿Quién? ¿Quién? Pablo, 1, 2, Juan y 3, Esteban. Ahí están los 3. ¿Cuáles son? Esteban, Juan y ¿quién es el otro? Pablo. Oído acá, oído acá. De esos 3, a uno le tocó todo el proceso. Cuerpo tomado de Belén al Calvario, cuerpo resucitado y el cuerpo glorificado. ¿A quién? No, a Juan, a Juan, a Juan. Y oído acá, para que usted entienda, y qué bueno estar en Aruba, porque aquí calienta. Y mucho. Calienta, pero tiene una ventaja. Cuando usted tiene problemas reumáticos, el calor le ayuda. Un problema en este codo y vine aquí y he nadado fuertemente y no siento nada. Menos mal que el que viene para acá, John Dilson, dentro de unos añitos, ¿no? Pero sí quiero decirles que este clima nos ayuda para entender esto que voy a decirles. Mire acá. Vamos a mirar cómo es el cuerpo de la gloria de Jesús. Hechos capítulo 9 y el verso 3 presenta, ojo aquí a esta secuencia. Hechos 9, verso 3. Mire lo que dice acá. A ver si me ayudan los del videobin a trabajar conmigo más rápido. Hechos 9, verso 3. Toca esperarlos porque aquí no tengo el texto. Muy bien, dice acá, mas yendo por el camino, ¿quién? Pablo no, Saulo. Hay que diferenciar, una cosa es Saulo y otra cosa es Pablo. Una cosa es Abraham y otra cosa es Abraham. ¿Sí? Son 2 cosas distintas. Muy bien, aquí dice, mas yendo por el camino Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué pasó? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Ténganlo en cuenta allí. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 22, verso 6. Ahí adelantico. 22, 6. Muy bien ahí. Pero aconteció que yendo yo, Saulo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía. Mire lo que aparece aquí. El resplandor de luz, ¿era qué horas? A las 12 del día. Para que ustedes a las 12 del día mañana salga afuera y haga este ejercicio. Mire hacia arriba y diga, oh, qué sol tan lindo. A ver si aguanta. ¿Sí? Pero mírenlo, ahí está. Dice, como a mediodía de repente me rodeó, ¿qué cosa? Mucha, no la totalidad, un resplandor de luz le rodeó. Y Hechos capítulo 26, verso 12. Mire aquí lo que viene. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Verso siguiente. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que, lea eso durito, que sobrepasaba ¿qué? ¿A qué horas estaba? Al mediodía. Y el resplandor, no la totalidad, el resplandor, ¿qué hizo?
opacó el sol. Mire, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Escúcheme aquí. Y estamos hablando de 150 millones de kilómetros de la Tierra al Sol. El Sol en su núcleo tiene 15 millones de grados Kelvin, 27 millones de grados Fahrenheit, 16 millones de grados centígrados. Y usted y yo en Aruba a los 50 pagamos escondedero. Solo con 50. 29 y 30, cierre las puertas, coloque el aire. Imagínense 50, 16 millones de grados centígrados. Escúcheme aquí. Y un viso de la gloria de Dios es más fuerte que el sol al mediodía. ¿Cómo es Cristo? Escúcheme aquí. ¿Cómo es Cristo en su cuerpo glorificado? Y le tengo una noticia a usted esta noche. Aquí está sentada la iglesia que tiene la esperanza más grande que alguien puede tener. Escúchenme. Escúcheme esto. Dos cosas. Usted se va a casar donde nadie se ha casado. Hablando del matrimonio de Cristo y su iglesia, con los acompañantes que nadie ha tenido. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Cientos de miles de millones serán testigos de la unión de Cristo con su iglesia. Y ojo a lo que viene. Sí, reciba esta noche. Usted puede hablar en otras lenguas esta noche. Para eso estamos predicando, para entender que su palabra es poderosa y puede hacer cosas grandes esta noche. Y eso no se puede perder. Nuestros cultos tienen que estar marcados por la obra del Espíritu Santo. Y escuche lo que le voy a decir. Y el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3 y el verso 2 dijo: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se han manifestado ¿qué cosa? No dice lo que ustedes serán. Él se incluyó, dice, lo que hemos de qué, de ser. ¿Quién? Usted y yo y él, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él, que puede ser esta noche, escúcheme, no hay nada que le garantice a usted que al terminar este culto usted llegue a su casa, ni yo tampoco. Puede ser que en el momento en que estemos terminando este mensaje, acontecerá lo que está programado en Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, amén, se produzca este acto maravilloso. Una iglesia romperá la ley de la gravedad para estar con él. Y diremos: valió la pena ser hijo de Dios, valió la pena vivir para Cristo. Aleluya. Mire lo que el texto dice: seremos semejantes a él, no iguales, pero sí semejantes a él. ¿Por qué? Porque le veremos, repita esa palabra, tal, no como lo vio Juan, no como lo vio Pablo, no como lo vio Esteban, tal. Y Cristo glorificado es más refulgente que el núcleo del sol. Eso indica que los cuerpos que tendremos serán cuerpos transformados para recibir lo pleno de Dios. Y escúcheme, de nuestra boca, porque en el cielo habrá un lenguaje. Si alguien piensa, por eso es tan importante la alabanza aquí, en el cielo no van a haber robots, gente parada mirando a Dios y estática. No, en el cielo habrá un séquito de hombres y mujeres redimidos que saldrá, mire, porque tendremos un cuerpo con la capacidad de articular y de expresarle a este Cristo lo agradecidos que estamos.
Aleluya. Vendrá el momento cuando le veremos tal y como Él es. Y saldrá, mire, un gozo inefable para decir: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Alabanzas al que vive. A ver dónde está la iglesia que lo aplaude esta noche. Dale ese aplauso al Rey que viene por su iglesia. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y escúcheme, hermano. Escúcheme, le termino con esto. Cristo glorificado. Usted lo ve descrito por Juan. Vestido hasta los pies, indicando que es el sumo sacerdote. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Rey de reyes, Señor de señores. Cabellos blancos como la blanca lana, indicando que es el omnipresente, el anciano de días. Sus ojos como llama de fuego, indicando que es el que lo escudriña todo. Sus pies como el bronce bruñido, indicando que es el juez de todos. Su voz como el ruido de muchas aguas, la voz del Todopoderoso. Su rostro como el sol cuando resplandece en su misma fuerza, indicando que Él es el que habita en luz inaccesible. Y una espada aguda de 2 filos. Y escúchenme, concentraditos aquí. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Pero su venida visible, porque la venida de Cristo está en 2 fases. Una, el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero su venida será visible. Todo ojo le verá. Y escúcheme aquí, esto está a punto de darse. Lo que está pasando en el mundo ahora no es un hecho aislado de la iglesia. Las profecías que tienen que ver con la iglesia ya se dieron, que son de corte ético y moral. Estamos viviendo los peores tiempos en la historia de la raza humana. Se perdió la ética, se perdieron los valores, se perdió absolutamente todo. Y para Israel sí que más. Lo que está pasando ahorita no es un hecho aislado. Viene rápidamente el momento cuando esta iglesia se irá de aquí. Y no sé si tendrás el pastor un poquito más, pero puede ser que al terminar este culto, mire lo que pase, alguien salga por esa puerta y al alar esa chapa que está allá, al hacer este mecanismo, se fue. Alguien irá rumbo a casa, prenderá su auto, su coche, y al dar start se fue. Otro al llegar a casa, al abrir la puerta, se fue. Viene un acontecimiento que el mundo afuera no espera y no lo entiende, pero hay una iglesia que está esperando esta noche. Hemos venido a este culto para decirle bienvenido, Rey Jesús, por su iglesia. Lo estamos esperando esta noche. Y estamos viviendo los momentos finales de esta gracia. Aleluya. Y escúcheme lo que le voy a decir. Ya para terminar, mira, hermano. Hace unos 20 años atrás,
más o menos unos 20 años atrás. Los que leen, 20 años atrás, los que leen, hay unas revistas de Israel, hace unos 20, 25 años atrás, en los buses en Israel, en Tel Aviv, empezaron a promocionar el cuarto templo, el templo donde el anticristo se sentará. Y hace unos 10, 12 años atrás, unos ingenieros americanos fueron a comprar el Monte de los Olivos, pero cuando fueron a analizarlo, dijeron: este monte tiene una falla geológica en toda la mitad, no se puede construir aquí nada. Eso no es una coincidencia. El Monte de los Olivos está reservado para los pies de Cristo en su descenso. Amén. Así que viene el momento, escucha aquí, cuando el cielo se abrirá y aparecerá la figura de este Cristo glorioso. Y noticia, no viene solo. El texto dice: viene con un séquito, vestido de ropas blancas, de lino fino. Viene con la iglesia para mostrar que valió la pena. Valió la pena ser hijo de Dios. Hermano, vale la pena ser hijo de Dios. Colóquese de pie, por favor, y véngase aquí al altar aplaudiendo al Señor. Véngase aplaudiendo que ha llegado el momento especial para que usted adore a este Cristo glorioso. Véngase. Véngase aplaudiendo aquí, dígale: Señor. Véngase aquí aplaudiendo, levante su cabeza, levante sus manos arriba y adore al Señor Jesús. Véngase, véngase aplaudiendo al Rey. Viene Cristo por su iglesia. Levante, levante, levante su voz y levante sus manos para aplaudir al Señor. Vamos a bajar hasta allá para imponer las manos. Levante sus manitos y dígale: Señor, te estoy esperando. Esta es una noche, aleluya. Viene Cristo por su iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo viene, hermanos, Cristo viene. Se siente su venida, aleluya. Oh, aleluya. Amigo, prepárate, Cristo viene. Hermano, Cristo viene, aleluya. Viene pronto, el Señor viene pronto. Los acontecimientos, las señales lo están anunciando también. Iglesia del Señor en Aruba, el Señor viene. Cristo viene pronto. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el Señor, bendito el Rey que viene. Oh. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Amigo, hoy es la oportunidad de entregarle tu vida al Señor.
Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Aleluya, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Deja que el Señor te toque, que llene tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Él prometió venir y Él es fiel, hermanos. Él vendrá, no tardará, su venida es pronto. Oh Señor, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la Aleluya, tierra, aleluya. santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Por su sangre, por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. Gracias, mi Dios, De tal gracias. manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y
aleluya, aleluya. volverá, coronado en poder y autoridad, en Cordero y León reinará. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Él está aquí, hermanos. Él está aquí, aleluya, queriendo llenar los corazones, queriendo llenar los corazones vacíos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Adore a Dios, hermanos. Adore su presencia. Aleluya. Aunque la visión tardare, siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las Aleluya. fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga Aleluya, frío, he aleluya. de esperar. Gracias, Vivo Dios. por ti, vivo por ti. Tú Aleluya. volverás. Sé Esperanza que tan grande vendrás. tenemos, hermanos. Espero por Aleluya. ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás. Aunque la visión tardare, siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, Amén, amén. sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Sí, Señor, tú volverás, no fallarás. Espero por ti, vivo por ti, tú volverás, no fallarás. Aleluya. Él no fallará. Él viene, hermanos. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que Él un día vendrá a levantar a su iglesia. Un día glorioso. Aleluya. Donde estaremos con el Señor por toda la eternidad.
Aleluya, aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. De verdad que vale la pena. Vale la pena llenarnos de Dios, llenarnos de su presencia, llenarnos de su Santo Espíritu. Hermano, vale la pena someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es bien cierto, como decía el hermano, que los tiempos no son nada fáciles, son muy difíciles, pero la iglesia tiene una esperanza que no tiene el mundo. La iglesia tiene una esperanza grande, hermanos, y tenemos que apropiarnos de ella y estar convencidos que en cualquier momento se aparecerá el Rey de Reyes a buscar a su iglesia. Aleluya. Bendito el Señor. Le damos gracias a Dios por su presencia. Le damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a presentar algunas peticiones. Aquí hay una petición. Dice: pido oración por mi hijo. Tengo tiempo sin verlo. Él vive en otro país. Solo necesitamos tramitar unos papeles para traerle a Aruba. Dios es poderoso, ¿verdad? Glorificarse y obrar de una manera poderosa. También dice acá otra petición por la niña Allison, se encuentra un poco enferma. Gracias a Dios que el Dios que nos predicaron ahorita mismo no está pintado en la pared. Él está vivo y está aquí y escucha nuestras oraciones. Y al que está enfermo lo sana. Amén. Al que está cautivo lo liberta. Al que necesita salvación le da salvación. Gloria al Señor. Así que vamos a orar en el nombre de Jesucristo. También vamos a incluir en esta oración a nuestro hermano Hernando, quien está cumpliendo un año más de vida, hermano. Vamos a pedir, a dar gracias a Dios por nuestro hermano. Levante sus manos al cielo. La hermana Olga. Vamos a orar en favor de nuestra hermana Olga también. Oremos en el nombre de Jesús, hermanos. Eterno Dios,